en estos días de trabajo con una conferencia que lleva por título Museo y Decolonialidad. Antes de darle la palabra a Joaquín Barrientos, brevemente compartiré una reseña curricular. Él es doctor en Teoría del Arte por la Universidad de Barcelona, se especializa en estudios visuales, teoría del arte y crítica de la arquitectura y el diseño. Actualmente es profesor investigador de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey. Anteriormente fue Latin American Cultural Studies Professor en Columbia University en Nueva York. Es investigador asociado del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y profesor investigador en la Universidad de Barcelona. Ha sido Visiting Fellow en la New York University, así como de la Universidad de Jules Verne en Francia, del Instituto Nacional de Historia del Arte de París y de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador. Sus publicaciones han sido traducidas al alemán, inglés, francés, coreano, portugués, catalán e italiano. También él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CECITI. Y bueno, le agradecemos que esté aquí, así que, pues sin perder más tiempo, te damos la palabra a Joaquín. Muchas gracias. Adelante. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por la presentación, las palabras. ¿Acá se va a ver también la imagen? ¿O solo ahí? Sí. Para ver si alcanzan a leer. ¿No es posible pasarla acá? Lo podemos hacer. De hecho, ¿podrías apagar esta luz? Y como voy a leer de aquí de la computadora, sí, para intentar que alcancen a verlo lo más posible. Esta. ¿Sí? Lo que quiere que se vea en la pantalla de acá, ¿en su computadora? No, mi computadora no, imagínate. A ver, entonces... Eso, ahí... Eso, ¿ya? Ok. Sí. Entonces... Lo digo para que la gente de atrás lo pueda leer. Si quiere, tengo algunas notas para que puedan leer. Si quiere puede comenzar en lo que arranca mi computadora, ¿sí?, para que lo muestre. Okay. Pues comenzaré entonces con los agradecimientos, porque no son menores. Estoy muy gustoso de estar acá. Yo tenía décadas, desde el siglo pasado literalmente, que no venía a la ciudad de Puebla. Cuando lo pensé parecía hasta ridículo que fuera tanto tiempo, así que es un placer encontrar nuevos amigos y ver el trabajo que se está haciendo aquí en la facultad. Así que personalmente a Juan Antonio, José Ramón, muchísimas gracias por la amable invitación, por la confianza en mantener esta conversación, y también el gusto de conocer más detalladamente la colección La Fuente. Es un placer, de verdad, de esos trabajos editoriales que se hacen con sangre literalmente, cuestan mucho, pero generan muchas cosas. Entonces, les agradezco mucho invitarme, y me disculpo porque originalmente había pensado poder estar toda la sesión de ayer y escuchar las ponencias para tener más material de conversación, pero por un cambio de horario en otra conferencia que tenía en Monterrey, apenas pude volar ayer muy por la noche. Entonces, intentaremos recobrar algunos hilos para conversar. Y escogí un poco estratégicamente el tema de museos y de colonialidad. Hoy intenté visitar algunas de las mesas, a ver qué se estaba conversando. Como comentaba, son muchísimas. Apenas agarré algunas cosas generales, pero creo yo que enfocar el tema de la decolonialidad hoy en el campo de los museos nos permite tener un punto de mirada crítico respecto a lo que yo llamo el nuevo giro del giro decolonial. Es una coyuntura de la que me gustaría hablar hoy, y empiezo situando que desde mi punto de vista la relación entre arte, estética y decolonialidad se fundó en un conjunto de contradicciones y también en un conjunto de imprecisiones. Hoy Aldo ya trajo a la mesa algunas de ellas de manera interesante. Y después de 20 años casi ya de discusiones,
creo que hace falta hacer un corte y hacer un ajuste de cuentas de qué ha pasado con esto que se llaman estéticas decoloniales, arte decolonial, decolonial estética, etc. Es un momento en el que creo yo que ya es inevitable un proceso de estetización del giro decolonial, al que es necesario prestar atención y mantener una mirada crítica. Hay un uso masivo del concepto y es tan masivo como impreciso. Y eso nos compete a quienes de alguna manera hemos intentado saber qué es, qué apunta, qué aporta, qué deja fuera, etc. Y si quieren pasar a la siguiente, por favor. Y en buena medida me gustaría hacer una visita, un homenaje a Enrique Dussel. No fui tan cercano a él como la mayoría de la gente que viene del campo específico de la filosofía. Yo soy un prófugo que cruza por la filosofía, pero no me formé en el campo disciplinar explícito de la filosofía. No fui alumno directo tampoco de Dussel, pero Enrique Dussel estuvo indirecta y directamente muy involucrado con el problema que nos atañe hoy, ¿no? Pensar las estéticas decoloniales. De hecho, ustedes lo sabrán, quienes lo conocieron personalmente, él habló muchas veces de su deseo frustrado de no haber estudiado historia del arte, ¿no? Él quiso estudiar historia del arte, él estudió historia del arte de alguna manera prematuramente, pero ese deseo fantasmagóricamente regresó a lo largo de su vida. ¿Quieren pasar a la siguiente? Sí. La obra de Dussel es muy vasta, es compleja, amplia, y ya en las conversaciones que teníamos hoy de sobremesa hablábamos de la vitalidad que tiene su ojo agudo y crítico para mantener a Marx y a los textos críticos de Marx como un elemento muy importante de todo su pensamiento filosófico, de todas sus aportaciones. Y efectivamente, como ya también se mencionó, la estética es algo que puede definirse en él, o lo mencionaba Aldo, como al menos dos estéticas o una estética inconclusa en Marx. Dussel declaró no estar en capacidad de constituirla como tal, como un sistema, pero nos dejó algunos elementos con los que me gustaría pensar. La siguiente, por favor. Y lo primero que me gustaría traer a la mesa para empezar a conectar el tema de los museos es el involuntario nexo que tiene Enrique Dussel. En 2009 fui invitado a dar una conferencia en México. No sé si ustedes conozcan lo que es CIMAM. CIMAM es el Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno. Es el grupo de trabajo del ICOM, ¿no? CIMAM cumplió 62 años, me parece, algo así de historia. Es decir, estas instituciones que se crean en el periodo posterior a la Segunda Guerra con una idea de reorganización geopolítica del mundo en términos de una construcción global patrimonial. Lo invitaron a México en un momento en el que todavía no aparecía este boom de las estéticas decoloniales. Siguiente, por favor. Y hay un antecedente que me gustaría explicar de por qué lo invitan, de cómo llega Enrique Dussel a dar esa conferencia, y es la conferencia primera que hizo el CIMAM en América Latina. La primera vez que el CIMAM se reunió en su congreso internacional fue en Sao Paulo en 2005, y aquella vez Borja Villel era uno de los secretarios, del miembro del comité del CIMAM. Como saben, Borja Villel, director del MACBA, después director del Reina Sofía, invitó a Walter Mignolo, y Walter Mignolo dio una conferencia que se llama Museums in the Colonial Horizon of Modernity, Museos en el Horizonte Colonial de la Modernidad, en donde habla ya por primera vez de una desobediencia estética. Es en aquel momento en el que él trabajaba mucho con Fred Wilson. Y en aquellos años, estoy hablando del 2005, si quieres pasar a la siguiente. En el año 2005 yo estaba radicado en Barcelona y habíamos creado ahí un colectivo muy interesante que a Walter Mignolo le inquietó. Se llamaba Tristes Tópicos. Éramos unos colegas chilenos y yo, de subtítulo habíamos puesto
ejercicios de crítica cultural sobre el imaginario de los latinoamericanos. La época de la marea rosa, y lo que estamos viendo es cómo se votaba por las izquierdas en Europa los latinoamericanos, qué ideas de Lula y de Chávez llegaban. Es un momento muy intenso, y es el momento en el que aparece la versión en inglés de su libro La idea del arte, la idea de América Latina, ¿no? Cuando Miñolo fue allí en 2005, nos encontramos con él, conversamos, tuvimos unas reuniones, lo entrevistamos, y de ahí apareció, digamos, una discusión. Si gustas pasar al siguiente. Una discusión en torno a, nosotros habíamos empezado a hablar de la esencialización estratégica de lo latinoamericano, ¿no? Como saben, es un concepto que Gayatri Spivak discutió y se le atribuye incorrectamente, y el colectivo era un colectivo de investigación, pero también un colectivo que hizo algunas exposiciones. Si gustas pasar a la siguiente. Nosotros compramos la foto oficial de las reuniones que había euro-latinoamericanas. Era la época en la que la geopolítica, el Mercosur y tal tenían una discusión muy importante, y nosotros lo que estábamos viendo es como la foto, no sé, se acá a ver muy mal, pero la foto está tomada para que después sea recortada, pero atrás era una exposición de arte prehispánico. Entonces, lo que nosotros estábamos ya investigando con Miñolo era ese carácter del display, de la performatividad de lo geopolítico y de cómo América Latina estaba ingresando. Detalles que a lo mejor no vale la pena entrar demasiado en detalle, pero Ren Koolhaas, el arquitecto, también diseñador, fue el que hizo el código de barras, que así lo bautizó, el código de barras, que son las banderas de Europa del Este, de este a oeste. Con Viena, porque se hizo en ese año, en 2006, en Viena. Ven que baja un poquito la bandera. Si gustas pasar a la siguiente. Nosotros nos robamos esa idea y entrevistamos a Miñolo, hicimos una serie de abordajes críticos sobre esta idea de lo latinoamericano, los publicamos en la revista de Nelly Richard. Nelly Richard, ¿se acuerdan? No mucho tiempo atrás había hecho esa crítica a la internacional académica, ¿se acuerdan? En Estados Unidos, y había bautizado la ruptura del grupo subalterno de estudios latinoamericanos y la emergencia de lo que después se llamó el grupo Modernidad-Colonialidad, ¿no? Si gustas pasar a la siguiente. Yo en esa época, con esta cuestión de los imaginarios geopolíticos globales, empecé a trabajar con el concepto de geoestética, que lo escribí en 2004 y que apareció después en un pequeño libro en 2007 con este título, Geoestética y Transculturalidad. Fue el debate que tuvimos con Miñolo, y que de alguna manera organizó una crítica a eso que yo llamo jerarquías geoestéticas de la modernidad colonialidad en aquella época, y que tenía que ver con invitar a curadores de América Latina, de First Nations, curadores a que curaran desde los museos centrales las identidades regionales geoestéticas, o como yo las llamo, las subalternidades geoestéticas globales, ¿no? Cuauhtémoc Medina se había ido a la Tate Modern a curar arte latinoamericano. Hace rato hablábamos de Luis Pérez Oramas. También Luis Pérez Oramas llega al MoMA por esta misma inercia. Yo describo esto como un revisionismo geopolítico y geoestético de los museos. Saben que tienen una carga colonial muy fuerte, y una manera de hacer es invitar a curadores de esos lugares que representen, para que sean ellos mismos los que continúen o hablen por la voz de los originarios, ¿no? Entonces, a mí me parecía que eso comportaba unas problemáticas muy fuertes, y empecé a trabajar con cómo el CIMAM, como estos organismos internacionales de museos, habían constituido este revisionismo geoestético. Solo para darles una idea, el presidente del CIMAM en 2000, David Elliott, había en los congresos literalmente pedido, decía, hacer del CIMAM que sea más internacional y estimular la membresía de países no occidentales. Es decir, había una conciencia clara de que había un internacionalismo que no era internacional, sino era una forma de eurocentrismo producido a través de la estética y de las colecciones, de los archivos y de las políticas expositivas. El comité ejecutivo del CIMAM, por ejemplo, también decía sumar nombres, les leo textualmente, sumar nombres latinoamericanos de importancia en los consejos del CIMAM. Alfred Pachman, que fue director del CIMAM durante varios años, declaró: una de las primeras discusiones de la nueva junta directiva fue decidir dónde se llevaría a cabo la conferencia anual.
Inmediatamente pensamos en América Latina por la evolución de sus muy interesantes procesos en la creación artística en esta parte del mundo y por los numerosos nuevos museos que han creado. Es decir, la llegada de Miñolo a CIMAM, la llegada de Borja Vidiel tiene que ver con esa autoconciencia, esa autorreflexión que tienen las instituciones globales de ser profundamente eurocéntricas y occidentalistas. Y es la manera de intentar resolverlo, reescribirse, reimaginarse, hacer esta revisión de los mapas globales que transmitían a través del arte, ¿no? Si quieres pasar a la siguiente. Borja Vidiel, como les decía, emprendió desde entonces una política muy concreta que era pensar a España no como Europa, sino como un sur global en Europa alineado con América Latina. Y esa es la manera en la que entra a esta discusión, digamos, de la descolonización potencial que se podía estar teniendo en los museos. En aquella época esto era incipiente, el discurso del giro decolonial era básicamente un discurso académico. En aquella época los debates de su desacademización eran todavía académicos, se debatían en Lhasa, en las universidades, etc. Siguiente, y yo por aquellos años estaba involucrado con un grupo de trabajo que había creado Hans Belting, que se llamaba Global Museum, ¿no? Contemporary Art, con su pareja Andrea Budensen. Había hecho un conjunto de reuniones, seminarios y publicaciones en donde yo empecé a analizar la transmodernidad de Enrique Dussel, y ahí analicé el caso de la reunión de CIMAM, la primera en América Latina en Brasil, y ahí explícitamente planteé que a pesar del revisionismo y de las buenas intenciones, las colecciones no habían sido descolonizadas. El eurocentrismo seguía siendo un discurso fuerte, aunque había cabezas de curadores a cargo de dar voz, la estructura de los museos seguía siendo profundamente patriarcal y centralizada, etc. Había hecho una crítica a este revisionismo geoestético, y apareció publicada en este texto. Si quieres pasar a la siguiente. A partir de ese debate, la Universidad Andina, donde estaba Catherine Walsh en el Departamento de Estudios Culturales, un grupo de estudiantes de ahí se dieron a la tarea de crear la mención en visualidades. Se dieron cuenta que buena parte de lo que yo estaba trabajando sobre revisionismo geoestético tenía que ver con una crítica de la visualidad como una jerarquía de lo sensible respecto a los sentipensares más generales. Y me invitaron a dar un seminario que lleva por título lo que después ya tomó nombre como artículo de la colonialidad del ver, y donde por primera vez analizamos de manera muy explícita la sensorialidad epistémica. Yo no me acordaba, pero nos encontramos con los colegas allá en Quito. La siguiente. En ese debate también hubo un tema muy polémico, muy interesante, que era un deseo por poder nombrar artistas que pudieran describirse como artistas decoloniales, algo que pudiera nombrarse como arte decolonial. Y yo, cuando me di cuenta de eso, percibí claramente que se veía venir una hecatombe, que era la consolidación de una categoría como arte decolonial. Y yo desde entonces con Catherine Walsh luché porque eso no sucediera. Desafortunadamente eso ya es un hecho, eso ya es irremediable, pero me parecía que lo que estaba ocurriendo era lo mismo que le había pasado a la idea de arte social o arte político, que se convertía en una categoría de museo, una categoría de la historia del arte. En el proceso de intentar descolonizarse, en realidad estaba reproduciendo las mismas lógicas de nombramiento y organización sígnica, digamos, de la propia colonialidad en el campo de lo estético, ¿no? La siguiente, por favor. Con esa idea en mente, invité a un coloquio, un conjunto de coloquios que hicimos entre Madrid y Barcelona, a Santiago Castro Gómez, lo mencionábamos hace rato,
Walter Miñolo y Ramón Grossfogel, donde intenté debatir estos temas sobre la visualidad y la sensorialidad, pero en realidad ese tema no estaba todavía en el filo, digamos, de la articulación siguiente, sino lo que estaba en realidad en boca era el tema de la modernidad, de las otras modernidades. Walter Miñolo publicó, y es la razón por la que lo invitaron, y es el momento en el que Walter Miñolo de hecho entra al tema de los museos, esta exposición de Sabine Breitwieser, que era un debate sobre qué significa eso de otras modernidades y cómo plantear alternativas a las modernidades. Y ahí Miñolo hizo una aportación muy concreta, fue uno de los ponentes, y fue a partir de entonces cuando lo comenzaron a invitar a hablar dentro de los museos del tema de la modernidad, colonialidad. Era Manolo Borja Villel el que estaba como director del museo. La siguiente, por favor. Y ese mismo año Manolo Borja fue nombrado director de CIMAM. Al entrar a la dirección del CIMAM, el comité planteó explícitamente lo siguiente, les leo: demasiado eurocéntrica en sus raíces, la nueva junta directiva es extremadamente receptiva a otras sensibilidades y realidades como las de América Latina, Asia y Europa del Este, así como África. Uno de nuestros objetivos es ampliar la membresía del CIMAM a esas otras áreas geográficas. O sea, el revisionismo geopolítico había quedado explícito, crearon un nuevo plan, se llamaba el Global Vision Plan estratégico para 2010, que era producir un nuevo mapa geopolítico desde el Museo Global. La idea era el inicio de una potencial descolonización desde esta institución de los museos enciclopédicos. Siguiente, por favor. Eso es lo que llevó a Manolo Borja Villel a invitar a Enrique Dussel a hablar en el Coloquio de México de 2009. ¿no? Enrique Dussel estaba invitado a dar una conferencia, ahí lo tiene su descripción, y yo tuve la oportunidad de viajar, me invitó el comité a ir a México. Yo vivía soy mexicano, pero vivía yo en no me acuerdo dónde. Tuve oportunidad de estar ahí, y lo que sucedió ahí fue algo extremadamente chocante. Borja Villel lo había invitado para que hablara de la descolonización y del grupo Modernidad, Colonialidad, y Enrique Dussel hizo una conferencia sobre lo sublime estético en Kant. Y el público de arte se quedó atónito, no supo cómo responder, porque Enrique Dussel no había hecho un movimiento en el campo de la estética crítica hacia una estética de la liberación. Hizo una conferencia magnífica, pero sobre lo bello, lo estético y el objeto sensible, trascendente y lo sublime en Kant. Tal fue el shock que, si ustedes revisan las memorias del Congreso, la conferencia de Dussel la sacaron de las memorias, porque evidentemente no alimentaba el debate que supuestamente debería ser. Y ese conflicto, digamos, esa entrada filosófica de la estética a la teoría colonial me parece sintomática de un conjunto de problemáticas que empezaron a suceder a partir de entonces. Siguiente, por favor. Inmediatamente después de eso ya había un caldo de cultivo y empezaron a aparecer proyectos más específicos, como seguramente ayer platicaron, ¿no? con la presencia de Pablo en Bogotá, sobre las exposiciones como esta, estéticas decoloniales, y empezó a discutirse más explícitamente categorías muy concretas como esta, estéticas decoloniales, ¿no? Siguiente, por favor. En ese momento, por la invitación a Modernologías, Walter Miñolo estaba enfrascado en un debate con Nicolás Bourriaud. Nicolás Bourriaud había propuesto una teoría sobre la altermodernidad, ¿no? Y claro, para Miñolo esa altermodernidad era la nueva fase, la fase superior del capitalismo neopostmoderno, le decía él, y hacía un alegato muy justificado contra estas teorías de las estéticas relacionales,
para quienes no han leído a Nicolás Bourriaud, él, lo cito, decía cosas como esta: si el modernismo del siglo XX fue un fenómeno cultural puramente occidental, retomado y absorbido posteriormente por artistas de todo el mundo, es decir, él tenía una visión centrífuga del modernismo, como algo que de Europa se expande hacia afuera. Decía Bourriaud, hoy tenemos el reto de imaginar su equivalente global, es decir, la tarea de inventar modos innovadores de pensamiento y prácticas artísticas que ahora sí serán creadas por África, América Latina o Asia. En otras palabras, lo que Bourriaud plantea es recomponer la modernidad a partir de incluir las voces de lo no occidental. Exactamente la crítica que yo hacía al modelo de revisionismo geopolítico, es decir, de creer que la modernidad, como Sloterdijk dijo una frase una vez muy importante, el fallo de la modernidad no es haber querido que ocurriera, sino el no haberla deseado con la suficiente fuerza como para que se cumpliera. Nicolás Bourriaud y la altermodernidad lo que hace es pretender que se culmine el proyecto de la modernidad. Se imaginarán para Walter Mignolo y el grupo de Colonial lo que eso significaba, ¿no? Entonces el debate en realidad era entre altermodernidad y la transmodernidad de Dussel, que es un proyecto completamente distinto. Dice Nicolás Bourriaud, el objetivo es ser verdaderamente global, alcanzar una verdadera modernidad planetaria, reuniendo a África, América Latina, Asia y Oceanía en una nueva gran narrativa sin Occidente. Un gran relato que proclama que Occidente ha sido descolonizado, decía Nicolás Bourriaud por allá. Es decir, esa retórica, esa apropiación geoestética era la justificación para decir que Europa efectivamente y Occidente se habían descolonizado. Ahí compartíamos una necesaria crítica a la reemergencia de este tipo de discusiones, ¿no? Esa foto, yo tuve un seminario una vez en el Museo Quai Branly con Nicolás Bourriaud y era fantástico porque no sé a quién se le ocurrió poner estas estatuas africanas enfrente y parecía que literalmente Nicolás Bourriaud le leía su teoría de la altermodernidad a esto. Siguiente, por favor. Lo que estaba ocurriendo, lo que empezó a ocurrir por ahí es una polémica que es la estandarización de un conjunto de categorías. Quizás la más peligrosa es la de arte decolonial. La idea de un arte decolonial como categoría estética es lo que empezó a fundarse, ¿no? Lo decolonial, además, como un adjetivo de la estética, también empezó a constituirse como un tema de publicaciones, de exposiciones, etc. Yo les traigo aquí simplemente cómo se empieza a fugar la imprecisión entre qué es una historia decolonial del arte o una descolonización de la historia del arte. Son dos cosas radicalmente distintas, por lo menos en hipótesis de trabajo. Pero eso todo empezó a filtrarse, siguiente por favor, y empezó a generar un magma de conceptos y de palabras que hoy se han masificado, ¿no? Se han masificado. Hay una historia decolonial del arte, hay una descolonización de la historia del arte, de la crítica de arte, de la curaduría, etc. Nunca sabemos exactamente a qué se refiere eso, pero está acuñada la categoría como tal. Siguiente, por favor. Junto a los reclamos legítimos, ¿verdad?, de descolonizar un conjunto de epistemes y categorías, lo que vimos es el boom de un discurso decolonial en el arte, ¿no? Un auténtico boom. Nos encontramos, por lo tanto, en un momento muy distinto al del 2005, ¿no? A ese momento que invitaba a una reflexión profunda, cuando se empezó a debatir la relación entre arte, decolonialidad y museo en el CIMAM. Aquel momento de reflexiones profundas ha tendido a la banalización y la estandarización. A diferencia de aquellos años, hoy en día todo se autodenomina como decolonial. Los discursos más institucionales, oficiales y mainstream se han apropiado de la decolonialidad como estrategia. Se habla sin amagues de arte decolonial, de museos decoloniales, de archivos y repertorios decoloniales.
Los museos imperiales, creados por el extractivismo, la guerra y el exterminio, se sienten hoy parte del giro decolonial por el hecho, a veces insignificante o minúsculo, de restituir uno o dos objetos emblemáticos de sus colecciones enciclopédicas, pero dejando intactas las relaciones de poder que mantienen con los antiguos territorios coloniales. Contratan a un curador africano, pero dejan la estructura de explotación de los trabajadores del museo igual que antes. No sé si saben, pero hoy el Louvre está en huelga por los trabajadores. Bueno, exactamente ese es el conflicto. Después de 2 décadas, la categoría de colonial se volvió tan grande y ambiciosa como imprecisa y adjetiva. Siguiente, por favor. A primera vista, no sé si saben lo que es el monumento, el memorial de colonial, ¿no? A ver, puse un link a un video. Si hay internet, quizás podemos ver un trocito. Si hay volumen. ¿En dónde está el link, perdón? O sea, en la siguiente diapositiva, creo que claro. si le dabas a la siguiente es automático, Sí. según yo y las tecnologías. Sí. Es una imagen. Y la que sigue también. No, a ver, regresa, Sí. porfa. A ver, creo que... Ahí, ¿Qué pasa si le picas? si le picas a la pantalla, a ver si de ahí debe estar incrustado o algo. No. No sé para qué es la cámara. O si puedes ir online, lo podemos encontrar Sí. fácil. Basta que pongas así The Colonial Memorial. Y pones videos. A ver, baja un poco. Ese, el que dice 750.000 euros. Es que es muy interesante, es muy interesante verlo. ¿Pueden subirle un poquito? Sí. Dura un minutillo, pero es significativo. Si puedes regresar. It definitely is, yes. We're calling on all the art. We have 750,000 euros for the realization of this project. Well, that's actually a really big deal. Well, it definitely is, yes. We're calling on all the artists globally. What is this colonial art competition about? Lo tradujeron mal, pero dijo The Colonial Art. 2023, we are choosing 20 artists from all the entries globally. Those artists, they all receive 4,000 euros each to turn their ideas into project proposals. The project proposals then again will be exhibited here in Berlin. From these 20 proposals, then our high-profile jury will be choosing the winner. For the rest of the year, the artist will then be transferring the project proposal into the actual colonial monument. This will be installed in between the 2 buildings of Berlin Global Village. Wow, that means that people, artists from around the world, from former colonies, also have the possibility to participate. It's the first time in the history of Germany that we're actually also addressing the artwork in the ex-colonies. My expectation towards the monument would be people having the opportunity to remember the injustice meted out to Creo que lo podemos cortar ya. Creo que se captó, creo, la esencia de lo que les voy a transmitir, regresar a la presentación. Eso fue hace 3 años, lo lanzaron, ahora ganó uno de los proyectos, la obra ya está instalada. De hecho, la obra es muy interesante. Es una obra presentada por un colectivo entre los que está una artista danesa, negra, que se llama Jeanette Ehlers. No sé si alguien conoce el trabajo de Jeanette Ehlers. Es esa la escultura, es muy interesante. Hicieron
es un proyecto de decolonial healing, le llaman, de sanación decolonial. Si quieres pasar a la siguiente, es el colectivo que ganó y es Janet Ehlers. La siguiente, por favor. Janet Ehlers tiene un trabajo de video, de performance muy interesante. Solo les resumo, por ejemplo, tiene un lienzo en blanco, ella va vestida como de una Sycorax, ¿no? de la madre de Calibán, ¿no? de las brujas, la más bruja, ¿no? Argelina, de ojos azules, expulsada de Europa por Próspero. Va disfrazada de esto y lo que hace es que llena de carbón un látigo, la obra se llama Whip It Good, latiguéalo bien, y le da unos golpes al lienzo y lo marca, lo deja rasgado y luego pide al público que lo haga. Y el performance es ver cómo el curador blanco de la galería de Londres, cómo le pega a una mujer trabajadora negra ¿no? Y el performance trabaja en esa dirección. Siguiente, por favor. O tiene una pieza muy importante. Ella ha trabajado con el tráfico de cuerpos esclavos entre Ghana, el imperio danés y las Islas Virginias y Santa Cruz, y ha recuperado, digamos, las revueltas, las lideresas mujeres negras en las revueltas antiesclavitud en el siglo XVIII, y construyó un antimonumento aquí. Siguiente, por favor. Un monumento que causó una polémica muy grande en Copenhague, al grado de que la removieron, ¿no? La había puesto al lado de una copia del David, causó un furor, terminó. Es una artista muy buena, la obra es fantástica, y claro, uno no puede tener una queja en cuanto al resultado de la exposición, pero el formato de la presentación, el dinero involucrado, la sobreexcitación de la cantidad de dinero que el gobierno alemán pone para la descolonización, creo que es síntoma de algo. A primera vista parece fascinante, pero ¿cuáles son las implicaciones de este programa, este nuevo paradigma derivado de presentar la decolonialidad como un monumento? Al ver un concurso de esta naturaleza surgen algunas preguntas. De entrada, el montaje de la edición de la convocatoria. Pareciera que asistimos a una campaña de publicidad de un inversor corporativo. ¿Por qué están tan entusiasmados con el dinero implicado? ¿Por qué y a través de qué mecanismos están dando voz a los subalternos este nuevo centro en el corazón de Berlín? ¿Cómo fue que el término arte decolonial se convirtió en una categoría curatorial tan bien definida como para poder convocar un concurso de esta naturaleza, de modo que los artistas puedan ser premiados y seleccionados en torno a esta idea? ¿Qué está sucediendo en el mundo fuera del arte para que terminemos así monumentalizando la decolonialidad? ¿Por qué intentan construir un monumento decolonial precisamente en Berlín, en el corazón del revisionismo geoestético europeo? ¿Por qué Alemania está tan obsesionada con exhibir y resignificar su pasado colonial? Y finalmente, ¿es posible descolonizar el arte contemporáneo global sin restituir primero las colecciones de objetos etnográficos y arqueológicos no occidentales de los museos enciclopédicos imperiales? Algo que en una de las conferencias alguien habló para el caso del Museo de Antropología aquí en México. No me parece. Devolver un par de objetos ante la prensa televisiva internacional no es suficiente. Desde mi punto de vista, mientras sigamos monumentalizando lo decolonial en términos puramente estéticos, la potencial capacidad del arte para revertir la colonialidad será disminuida o incluso desmantelada. Como puede verse, el discurso de la decolonialidad ha sido absorbido y redirigido al campo del arte como categoría artística fija, a veces perdiendo su claridad y su efectividad táctica como estrategia decolonial, como opción decolonial. Por otro lado, es necesario reconocer que ha sido el propio giro decolonial el que ha facilitado que la idea del sentir-pensar se haya instrumentalizado como dispositivo curatorial, y es necesario pensar por qué, cómo ha sido todo esto. Siguiente, por favor. Aquí simplemente la descripción de la obra, ¿no? Situando la categoría de arte decolonial. Siguiente.
Siguiente. Puede ser que aquí está el video. Mi argumento en realidad es bastante simple. Considero que la categoría arte global o mundo global del arte, aquel que debatíamos en los principios de los 2000, ¿no? Y que había tomado fuerza con aquella exposición Magicens de la Terre, ¿se acuerdan? En 1989, en París justamente, que es una exposición que, para quien la conozca, fue la primera que se nombró a sí mismo como la primera exposición verdaderamente global en el planeta, que tomaba 50 artistas de países no occidentales y no artistas, sino magos de la tierra, con 50 artistas occidentales. Jean-Hubert Martin fue el curador, ¿no? Aquella categoría terminó por declinar y está siendo reemplazada por un nuevo paradigma, el arte decolonial. Por un lado, el arte decolonial se presenta hoy como la forma política de lo global. Por el otro, las estéticas decoloniales emergen como la expresión corregida de esta globalidad museal, el museo consciente de la colonialidad. Y es en ese contexto, creo yo, que debemos analizar la promesa del museo decolonial como pretendida superación del occidentalismo, como la nueva cara del revisionismo geoestético planetario al que yo ya me había referido en 2005. La idea de corregir la geografía dando voz, pero sin cambiar las reglas del tablero. La siguiente, por favor. Y es por eso por lo que creo que es hora de evaluar qué se puede descolonizar realmente en y desde el museo y en qué términos es posible conseguirlo. Al hablar hoy de decolonialidad necesitamos introducir una crítica radical de la categoría arte decolonial, sobre todo cuando es una categoría museológica. Sostengo que nos encontramos en un momento de exagerado entusiasmo y que necesitamos detenernos un poco y volver a pensar el problema, volver a pensar estas contradicciones internas y la posibilidad misma de la descolonización de lo sensible. ¿En qué términos se da? ¿Cómo es posible? Siguiente, por favor. El giro decolonial está, desde mi punto de vista, dando un nuevo giro, articulado esta vez de sus propias fisuras. La promesa de la descolonización de los museos en el contexto de la crisis planetaria que vivimos nos obliga a revisar cómo fue que surgió la expresión estética decolonial y cómo se propuso corregirla a través de la categoría aístesis decolonial. Y es aquí donde es necesario retrotraer un poco la mirada para hablar del filósofo Alexander Baumgarten, responsable de haber integrado al vocabulario de la modernidad estética la categoría estética como una categoría filosófica y epistemológica colonial. El tema, yo sé, estoy con filósofos, es enorme, ¿no? es inabarcable, pero creo que vale al menos notar tres o cuatro elementos que son cruciales para poder entender la actualidad y el futuro de los museos del arte y la pretensión de la descolonización de lo sensible. El primero sería el remanente de ciencias sociales que tiene el giro decolonial, ¿no? ¿Qué de ese remanente sigue presente dando vueltas en el movimiento, en el desplazamiento hacia lo sensible? El otro es la dupla gnosis sensus, ¿no? Nociología, sensorialidad, que está planteado en la estética de Baumgarten. El otro sería la dupla cuerpo y alma, tal cual la plantea Dussel a partir de Descartes. Y finalmente la propuesta alternativa de Dussel sobre una estética de la liberación. Al provenir, no hago un resumen aquí, ya se ha hablado mucho de cómo se constituyó esa tripartita idea de la colonialidad del poder, del saber y del ser, ¿no? Pero digo yo que al provenir principalmente los miembros de las ciencias sociales y la semiótica, el grupo decolonial ha experimentado dificultades a la hora de incluir en el programa del giro a las prácticas artísticas y lo que yo llamo las jerarquías estéticas de la modernidad colonialidad. Esto es, la partición asimétrica de lo sensible entre Occidente y sus otros, entre arte con mayúsculas y las estéticas menores definidas etnográficamente como no occidentales. Casi ninguno de ellos proviene de campos de saber diferentes a las ciencias sociales, la filosofía o la semiótica. La siguiente, por favor. Y ahí
La siguiente, ese era un poco un resumen de las polémicas que tuvieron, pero ya lo mencionamos en algún momento, el grupo de estudios subalternos latinoamericanos, cómo se rompe en una conferencia y aparece ahí la separación entre John Weber y Moreiras y todos ellos, y la creación del grupo de Colonia. Es una historia que más o menos conocemos. Yo en un proyecto que presenté para la Bienal de Venecia, para el Pabellón de México, había hablado de esta tensión, de esta dualidad de lo visual, ¿no? La visualidad la propongo como potencialmente descolonizadora y también potencialmente colonizadora. La visual es siempre esa tensión permanente. A través de lo visual, por eso creo yo que es una matriz de poder que se suma a esta división tripartita y es inseparable de todas ellas. La visualidad es una herramienta de colonialidad, pero también potencialmente es una herramienta de decolonialidad, y su capacidad y su potencia está justamente en esa doble condición. Aunque hay miembros, si quieres pasar a la siguiente, como Freya Shiwi, que han trabajado la categoría cine indígena, por ejemplo, son en realidad muy pocos las y los teóricos del grupo que han abordado específicamente el problema del arte y la estética. Walter Miñolo seguramente ha sido quien más incursiones ha hecho específicas al problema, conectando arte, estética y museos, avanzando posturas muy concretas, curatoriales y categorías para pensar las exhibiciones. Sus planteamientos nos llevan al segundo punto que quiero de la lista de estos cuatro, el asunto de la división entre cognición y sensación en la teoría decolonial y el papel que se le atribuye a lo sentipensante en las estéticas decoloniales. En 2011, Miñolo propuso lo que se conoce como el Manifiesto por las Estéticas Decoloniales, un manifiesto que generó una cierta polémica interna, que algunos teóricos decidieron firmar, algunos no, pero en los que se lee explícitamente lo siguiente: las estéticas decoloniales en particular y la decolonialidad en general se han sumado a la liberación del sentir y de las sensibilidades atrapadas por la modernidad y por su lado más oscuro, la colonialidad. 10 años más tarde, es el mismo Miñolo quien ha continuado desarrollando el concepto de la ístesis decolonial y lo que más recientemente ha denominado una reconstitución epistémica estética, epistémica/estética. Dicha reconstitución consiste en extraerle a la estética moderna, justamente aquella de Alexander Baumgarten, lo que Miñolo llama la aístesis, para poder así descolonizarla. Para conseguirlo, Miñolo afirma que es necesario desacoplar la estética del arte, separarlas para poder liberar el sensorio decolonial, el cual debe salir de la estética y la epistemología para después ser reconstituido como gnosis, como conocimiento. En sus propias palabras lo cito: nociología y estesis configuran esferas del conocer y del sentir ya no sujetas a epistemología y estética. Estas dos categorías hacen posible construir nociología y aístesis decoloniales. Descolonizar la estética requiere desacoplar la estética del arte en el sentido limitado que adquirió la expresión después del siglo XVIII e incorporar la aestesis oculta en la estética y hecha su prisionera a todos los haceres en los que opera la matriz colonial de poder. Fin de cita. La idea es muy clara, muy sugerente. La reconstitución epistémica de Miñolo consiste, por lo tanto, en convertir el saber epistémico de la estética en una nociología o conocimiento sensible. A pesar de resultar en principio una idea prometedora, el problema que yo veo es que es la estética moderna de Baumgarten la que nació precisamente con esa propuesta como una nociología sensible. De hecho, Baumgarten define su estética como una nociología inferior, como un conocimiento sensible. Al hablar de desacoplamiento entre arte y estética, Miñolo parece estar pensando más en la estética trascendental de Kant que en la nociología sensible de Baumgarten, descrita décadas atrás y con objetivos diferentes a los de Kant. Baumgarten lo tenemos que ubicar en el mecanicismo previo a la estética trascendente de su tercer juicio. Es decir, previo a lo que los filósofos han llamado la revolución copernicana epistemológica en Kant. Lo anterior es resultado de que el pensamiento de Miñolo se funde en las ciencias sociales y en la semiótica, y no en la teoría del arte.
la crítica del arte o la visualidad. Al pretender desacoplar la estética del arte, Mignolo traslada el problema del arte a las ciencias sociales y a la teoría en general del conocimiento. Al hacerlo, descoloniza la estética efectivamente desde las ciencias sociales, pero a costa de separarla de las humanidades, la historia del arte, la práctica artística y la curaduría, las cuales también necesitan ser desde luego descolonizadas. Si por un lado Mignolo funda un nuevo territorio cognitivo decolonial para el sentipensar, por el otro no aborda en su complejidad la discusión entre sensorialidad, arte y curaduría. De lo anterior se intuyen dos problemas. Primero, que en sus 2 décadas de existencia, la teoría decolonial ha dejado casi intacta la partición sensible del mundo y los remanentes de la autonomía del arte. En este sentido, la pregunta para los museos que aspiran a la descolonización estética es si están en capacidad de operar en el territorio cognitivo decolonial de la gnosis, pero sin desprenderse del arte como continuo estético político, por los problemas que ello trae consigo. El segundo problema es que en la teoría de Mignolo, al asumir que la estética es una teoría del conocimiento, una epistemología colonial, y la gnosis una práctica sensible decolonial, se reproduce paradójicamente la partición entre la razón y la sensación, atribuyéndole a los sentidos una dimensión nociológica descolonizadora y olvidando que los sentidos participan de manera activa en la producción y reproducción de la colonialidad. Como decía antes, ver es descolonizar y ver es también colonizar. Y aquí ver, mucha gente cuando se habla de ver piensa que pensamos solo en el sentido de la vista, pero la visualidad piensa en el sentido de la vista como aquel que la modernidad colonial jerarquizó como superior y más en contacto con la racionalidad y más alejado con lo sensible. Es una kinestesia jerárquicamente colonizada. Sin aístesis no hay modernidad-colonialidad. La colonialidad se funda de hecho en la nociología sensible, en la conquista ontológica, pero también afectiva y micropolítica de lo sensible. La siguiente, por favor. Lo anterior nos lleva al tercer y cuarto puntos, al protagonismo que la teoría decolonial le ha dado al filósofo René Descartes como fundador de las epistemologías no situadas. Esto es la ibris, ¿no?, de la que habla Santiago Castro Gómez, como el origen de un saber sin cuerpo, anestésico, que no tiene lugar de enunciación. Como se sabe, fue el propio Dussel quien apuntaló esa idea, esa imagen de que Descartes, al hablar del ego conquir, el pienso luego existo como fundamento de la colonialidad. Su estética de la liberación se deriva en buena medida de su lectura de entre cuerpo y mente en Descartes. Mi propósito al traer estos debates aquí a la mesa no es debatir las polémicas en torno a la división cuerpo y alma que se desarrollan desde luego en la escolástica racionalista, aquel debate de Christian Wolff, Descartes, Baumgarten. Ese sería un debate aburrido para estas altas horas de la tarde después de tantas ponencias. Sin embargo, en la medida en la que la estética de la liberación de Dussel ha sido propuesta como una forma de afirmación de la vida desde la ístesis, la cual define Dussel como una unidad emotivo-intelectual, es decir, y lo cito, como una facultad que comprende cognitivamente y desea como voluntad de vida, necesitamos situar al menos la aparición histórica de la estética moderna dentro de los debates por la dualidad cuerpo-alma y cuerpo-razón. La pretensión de Baumgarten al definir la estética como una nociología inferior, como una ciencia del conocimiento sensible, así es como la denomina, y como el análogo de la razón, esta es la metáfora que utiliza Baumgarten, una analogía de la razón, era cuestionar una idea muy vieja, pero fuertemente aceptada, la cual sostenía que lo sensible era el regnum tenebrarum, ¿no?, el reino de las tinieblas, de lo tenebroso, del alma, la parte más baja, más oscura, el reino de la oscuridad en el alma, en el que la percepción era defectuosa y confusa. Es decir, lo que hizo Baumgarten fue apropiarse del concepto estética para validar una hipótesis nueva, que el cuerpo era una sustancia cognoscente que se podía conocer a sí misma racionalmente desde los sentidos. Para Baumgarten, el cuerpo producía conocimiento que, aunque fuera confuso,
era, como decía Aristóteles, distinto, capaz de apuntalar el edificio de la razón. Esa es la empresa de Baumgarten, decir que ese edificio de Descartes se puede constituir, se constituye de hecho desde los sentidos. Lo que hizo Baumgarten fue, en pocas palabras, producir un sentir-pensar como fundamento de la epistemología colonial. Lo anterior, desde luego, no lo convierte en un teólogo protodecolonial, ni mucho menos. Todo lo contrario, lo sitúa en el corazón mismo de la colonialidad de lo sensible. Nuestra intención no es, por lo tanto, reivindicar su pensamiento. Baumgarten fue un filósofo escolástico, puro, que estiró hasta sus últimas consecuencias el mecanicismo racionalista de Descartes. Sin embargo, lo que sí sostenemos es que es necesario reconocer que la incorporación del continuo, sentidos, gnosis en el edificio de la razón, el acuerpamiento nociológico desde la estética que propone Baumgarten, nos plantea hoy un problema mayúsculo que tenemos que atender, tanto para el uso que le damos en la actualidad a la expresión sentir-pensar, como para el debate en torno a las llamadas estéticas decoloniales. Dicho de manera simple, el problema consistiría en que la aparición de la colonialidad de lo sensible, desde antes de la emergencia de la estética trascendente de Kant, no derivó de la separación entre el sentir y el pensar, como suele pensarse, sino precisamente en su unificación, bajo una forma de una máquina sentipensante integralmente deshumanizadora, una suerte de matriz somático-cognitiva destinada a cancelar la potencia que afirma la vida. Una máquina, la historia del arte y la museología enciclopédicas se han dedicado desde el siglo XVIII a aceitar los engranajes de esa máquina sentipensante. De ahí la importancia de su descolonización, pero también la complejidad de la situación actual para conseguirlo. Lo que quiero sugerir es que el sentir-pensar, o al menos la expresión histórica más extendida, tal como se le habla hoy en día, es constitutiva de la modernidad-colonialidad, y que por lo tanto ni la colonialidad del poder, ni la del saber, ni la del ser se constituyeron como tales negando o anestesiando o inoculando lo sensible, sino por el contrario lo hicieron estimulando lo sensible de una manera tal que sirvió al mismo tiempo para afirmar la vida del sujeto europeo occidental y para somatizar la supuesta no existencia o no humanidad de los sujetos no occidentales. De lo anterior se podrían desprender dos hipótesis de trabajo: que la colonialidad se filtra por los sentidos, los necesita para reproducirse, y que el ego conquio es un ego sentipensante. En otras palabras, de la misma manera que la modernidad tiene su lado oscuro, la colonialidad, el lado oscuro de la estética es precisamente la nociología como ciencia del conocimiento sensible. Lo anterior presupone que la colonialidad se constituyó somáticamente desde el sentir y a través de la ístesis, y no solo desde la episteme y la estética, como piensa Mignolo, lo cual convierte a lo sensible en un territorio multivalente y contradictorio que sirve en potencia tanto para uno como para la otra, para colonizar como para descolonizar. La conquista ontológica del otro implica, por lo tanto, su conquista sensible y a través de lo sensible. Aludiendo al concepto de necropolítica propuesto por Chilemembe, Dussel ha definido lo anterior como una necroestética, una estética para la muerte ontológica y somática del otro. Como decía antes, el problema de la división cuerpo y razón es complejísimo, extenso, pero necesitamos revisar al menos la manera en la que Dussel planteó el problema en sus reflexiones sobre Descartes, por la importancia que han tenido para la constitución de esta idea del ego conquio. Para ello, resulta interesante revisitar la propuesta de un costarricense, Diego Soto Morera, quien ha investigado con mucho detalle la presencia del pensamiento de Descartes en la filosofía de Enrique Dussel, proponiendo lo que llama una crítica de su razón corporal. Tras revisar la presencia de dos obras emblemáticas de Descartes, Discurso del Método y las segundas Meditaciones Metafísicas del 1641, en el pensamiento de Dussel, Soto sostiene que la formulación conquisto
luego existo, es decir, la transposición que hace Dussel del ego conquiro de la modernidad, el yo que conquista al yo que cogito, el yo que piensa sin cuerpo y luego existe de Descartes, está basada en un dualismo ontológico entre cuerpo y razón que contradice la propia postura de Descartes sobre la relación entre pensamiento y corporalidad sensible. Para Soto, Dussel asume que en Descartes hay una división radical entre cuerpo y pensamiento y que por lo tanto la corporalidad del ego cogito no tiene ninguna participación en el ejercicio de la razón como principio de existencia del sujeto pensante. Es a partir de esta separación, dice Soto, que Dussel deriva su teoría del ego conquiro. Citando a Soto, se trata de la duda que Descartes, en la lectura de Dussel, arroja sobre la corporalidad como fuente de verdad. Se duda del cuerpo y de todo lo material. El yo pienso sin cuerpo conoce a través de la idea que está en el alma o el cogito. Fin de cita. A la lectura de Dussel, Soto pone la del filósofo italiano Antoni Negri, quien por los mismos años, en los 70, sostuvo la tesis contraria, es decir, que el pensamiento de Descartes consistió precisamente en encarnar el alma, en unir cuerpo y alma. Desde el punto de vista de Negri, dice Soto, y lo cito de nuevo, Descartes se ve obligado a trastocar una de las referencias básicas del pensamiento que le antecede, a saber, la dualidad alma-espíritu a través de la noción de unión del cuerpo y el alma, con el fin de asentar las bases de una figura política que está en el centro del proyecto burgués, el individuo como unidad consistente que carece de quiebras o rupturas internas. Fin de la cita. En su crítica de la razón corporal del pensamiento latinoamericanista, Soto se posiciona del lado de Negri, ya que para él existen elementos suficientes en la obra de Descartes como para dudar de la desconexión radical entre el sentir y el pensar cartesiano. Como nos recuerda, en sus reflexiones metafísicas, Descartes equipara sentir y pensar como formas incuestionablemente verdaderas y equidistantes, inseparables. Cito de nuevo a Descartes: me parece ver la luz, oír el ruido y sentir el calor, dice Descartes. Esto no puede ser falso, es propiamente lo que en mí se llama sentir, lo cual equivale a pensar, dice Descartes. Como puede verse, aunque Descartes parece descarnar a Cogito, abstrayéndolo, prevalece en él la idea del ser como un ser sentipensante. Para Soto, por lo tanto, la reflexión metafísica de Descartes, y lo cito, se trata de ese momento donde ya no hay ojos, ni manos, ni cuerpo, ni carne, ni sangre. Descartes ha dudado de todo en este punto de la segunda meditación, incluso del estado de vigilia, pero aún así le parece que ve, escucha y siente. Fin de la cita. Pueden pasar a la siguiente. En este tipo de ilustraciones, más o menos de la época, se ve la tensión entre el músculo ocular consciente en estas autopsias, el músculo ocular consciente y la mano discurso que enuncia del médico contra los tejidos de la mano sin pasiones y los ojos cerrados del cadáver. Es decir, ¿se acuerdan, no? Hubo toda una genealogía de pinturas de cultura visual en el norte de Europa. Los holandeses se empeñaron en construir toda una teoría de la visualidad, vean el cruce de miradas hacia el espectador, entre ellos, etc. Toda esa construcción pictórica, esa cultura visual de cruce de miradas es para asentar esa tensión entre qué del cuerpo conoce y siente y qué del cuerpo no conoce y no siente, cuál de él está en los ojos y en la vista y cuál de él está incorporado. La siguiente, por favor. Descartes habla del cuerpo propio que siente y lo distingue del cadáver, donde hay tejido pero no hay conciencia sintiente. En la autopsia, por ejemplo, de este caso de Van Miervel, el cadáver con los ojos vendados representa precisamente esta condición. Al traer estos debates a la mesa, lo que me interesa es enfatizar una idea, que tanto en el caso de Baumgarten como en el del propio Descartes, el problema consiste en saber si la matriz de poder de la colonialidad de lo sensible derivó de la ruptura del sentipensar o, por el contrario, de la integración maquinal de un sentipensar propiamente imperial colonial.
O el sentir de la ístesis es inoculado por la razón, como se sostiene, o bien la razón estimula la aístesis para que trabaje en dirección de la colonialidad. Son desde luego preguntas abiertas para una reflexión detallada, ¿no? Con la intención no de cerrar el debate, sino de hacer reemerger ese momento inicial del giro decolonial para integrar lo sensible desde una dimensión epistemológico sensible de esto maquinal de la colonialidad. En todo caso, el problema del refinamiento del ojo cognoscente, de los sentidos, de la sensibilidad colectiva y de la colonialidad del ver, se torna clave cuando nos planteamos la necesidad de avanzar hacia una pedagogía estética de la liberación, que es lo que sostiene justamente Dussel. Y este es el cuarto y último punto del que quiero hablar hoy, la obra inconclusa de Dussel sobre estética y liberación. Tenemos todavía sí, nos podemos... Sí, está bien, si podemos ir cerrando unos 10 minutos para darle la palabra a ellos. Yo aquí quiero abusar de la invitación, pero vamos cerrando, a ver hasta dónde llegamos. Puedes pasar a la siguiente. A pesar de que Dussel no pudo completar o llevar a sus últimas consecuencias su estética de la liberación, sus prolegómenos sobre el problema plantean una tesis muy clara: la necesidad de transitar desde la descolonización de la estética hacia la estética de la liberación. Lo cito: descolonizar encubre una negatividad, negar la colonialidad estética. Liberar, en cambio, indica el momento positivo, crear la nueva obra de arte, la nueva estética. Por lo tanto, nos enfrentamos al momento poético o creador del nuevo momento estético. Aunque hable de la creación y poiesis de obra de arte, cosa que desde mi punto de vista es muy problemático, la conexión que establece entre poiesis y liberación le otorga a su estética una dimensión pedagógica transformadora, diferente a su finalidad descolonizadora. Para Dussel, lo importante de la creatividad sensible es su potencia para afirmar la vida, para transitar hacia el buen vivir y no para producir arte decolonial o arte que corrobore la descolonización de los museos, de los discursos, de la crítica, etc. Dussel entiende su estética de la liberación en un marco amplio, el de la filosofía de la liberación. Para él, la estética de la liberación es una forma de resistencia al esteticidio que inauguró Occidente con su estética eurocentrada. El objetivo es entonces la emancipación de lo que Dussel llama necroestética, una forma del sentipensar que no le permite a otras formas de existencia sensibles afirmarse como plena vida. Al mismo tiempo que resiste la emboscada somática de la estética occidental, también rehumaniza los sentidos y apuesta por la liberación del sensorio colectivo oprimido por la colonialidad. Para Dussel, pasar de la descolonización de la estética a la estética de la liberación supone además la construcción de lo que él llama una estética obediencial. Tomando como marco de referencia la política obedencial del zapatismo, el mandar obedeciendo, su pedagogía se traduciría como un crear obedeciendo. Y es ahí donde reaparece, digamos, el problema de los sentidos, el arte y la decolonialidad. Para el pensamiento occidental, la idea de crear obedeciendo resulta un oxímoron, casi un sentido, una aporía, ya que los occidentales asociamos la creatividad a un acto no solo desobediente, sino autónomo, esencialmente individual, innovador, basado en la libertad creativa irrestricta. Crear obedeciendo, ya sean reglas técnicas, temas históricos, políticos, mensajes ideológicos, académicos, intereses comerciales o artísticos, parecería ser lo contrario de una estética basada en la libertad. De hecho, buena parte de la decolonialidad se funda en el concepto de la desobediencia epistémica, ¿verdad? Y la indisciplina sentipensante. Desde el punto de vista occidental, la conscripción creativa u obediencia poética zapatista parecería ser entonces lo opuesto a la descolonización estética, o a lo que el propio Mignolo llamaba en 2005 una desobediencia estética. Sin embargo, Dussel argumenta que no se debe seguir el mandato de la libertad creadora individual, aquella genialidad artística, sino la voz estética del pueblo o la comunidad. En sus palabras, y lo cito: la comunidad estética no es la que obedece las reglas de los genios kantianos, sino que son los miembros de la comunidad el sujeto de la potencia que manda. Los que obedecen son ahora los genios transformados en artistas obedienciales. Es el pueblo el que crea en última instancia. Fin de cita.
Ante este planteamiento claro y contundente, surgen muchas preguntas. ¿Cuál es el mandato estético que debe seguirse a la hora de realizar una obra artística en una comunidad o exhibir una muestra de arte en un museo? Y a final de cuentas, ¿qué se obedece? A decir de Dussel, lo que se obedece es el consenso de la comunidad. En sus palabras, y lo cito de nuevo, el consenso de la comunidad es el origen de la obra estética diseñada. Es una oración interesante e inquietante. Las voy a volver a leer porque algo rompe esa frase. El consenso de la comunidad es el origen de la obra estética diseñada. Podríamos plantearnos muchas preguntas sobre la relación entre origen de la obra de arte, tradición occidental y lo que Dussel llama la obra de estética diseñada. La propia palabra diseñada parecería hablar de algo concebido o ingeniado previamente y acabado después, es decir, realizado materialmente como poiesis colectiva. Pero lo que nos resulta inquietante, y en lo que nos queremos centrar en esta parte final, es justamente la condición de consenso de lo común, o lo comunitario como principio para una transformación estético-política de lo sensible. La hipótesis de Dussel, como puede verse, está en abierta contradicción con las teorías como las de Jacques Rancière, quien ha propuesto una idea del disenso como la condición de lo político. Rancière habla de la partición y la distribución de lo sensible como la posibilidad única de una transformación intersubjetiva. Lo político del arte surge, desde su punto de vista, precisamente cuando no hay consenso, cuando se disiente, cuando sentimos de manera diferenciada la realidad social. Lo que nos importa, lo que consideramos el buen vivir. El disenso es, por lo tanto, el momento y la condición estética de una transformación social y de una desomatización del cuerpo para alguien como Rancière. ¿Cómo entender entonces el consenso interno, intracomunitario que nos propone Dussel? ¿Acaso no supondría la existencia de una especie de acuerdo o contrato estético de la comunidad? Un espacio sensitivo apolítico dentro de la propia estética de la liberación, una suerte de fisonomía sensitiva inamovible basada en los lazos étnicos o culturales que aparentemente nunca entran en conflicto, que no resultan del disenso sino del consenso. Para exponer la hipótesis del consenso, Dussel toma un conjunto de testimonios etnográficos levantados en comunidades zapatistas, a las cuales llegaron artistas internacionales extranjeros movidos por su simpatía y solidaridad con el movimiento y les ofrecieron pintar murales comunitarios. Al sentirlos ajenos e incomprensibles, los miembros de la comunidad decidieron en asamblea que iban a ser ellos quienes definirían los temas de los murales. Dussel cita las siguientes palabras de los miembros de la comunidad. Los hermanos y hermanas pintores de afuera llegaban a pintar lo que ellos querían o pensaban, pero nos dimos cuenta que al final no los entendíamos porque solo ellos sabían lo que iban a mostrar. Después se les pidió que juntos se haga lo que nosotros queremos expresar. Entonces se empezaron a formar equipos muralistas. Ahora nosotros, o sea el pueblo, es el que dice qué es lo que quiere que se pinte, para que a cualquiera que llegue a visitarnos podamos explicarles lo que significa. Fin de la cita. El relato es sumamente ilustrativo, un ejercicio de autonomía y autogobierno en el sentido de la pedagogía y la organización zapatistas. Hacer obedecer a los artistas para mantener el buen gobierno estético del mensaje de los murales. Ahora bien, mientras que lo que podríamos llamar el autogobierno epistémico de la situación estética resulta muy convincente, entender políticamente lo que significa una obra de arte, saber qué piensa el artista sobre la obra y sobre la comunidad, tener los vocabularios y las traducciones necesarias para poder comunicar su mensaje a la comunidad, a los extranjeros, es muy claro. Por otro lado, la fuerza estético-sensorial, todo aquello que no es mensaje, que no es concepto o narración descriptiva de la obra, parece haber sido inoculado o ignorado en pro del consenso epistémico de la comunidad. Se privilegió, por decirlo de alguna manera, el consenso epistemológico, pero no el sensitivo. En el mejor de los casos, lo sensorial se percibió como una nociología inferior. Siguiendo las palabras de Dussel, la obra fue diseñada de manera comunitaria como un único sentir. Lo anterior plantea una paradoja. Mientras que hacia el exterior, hacia el artista extranjero, se acepta el disenso, hacia el interior se acepta el consenso. Lo anterior supone, estéticamente, que las comunidades no son políticas, sino comunidades de consenso,
lo cual no parece corroborarse en la realidad social, en la medida en que las comunidades están siempre partiéndose sensorialmente hacia el interior, lo cual les permite además mantener viva su potencia estética transformadora, sus tradiciones, sus memorias, su relación con el territorio. Siempre hay un artesano en una comunidad que está tratando de innovar una técnica, usando nuevos materiales o diseños, o bien vendiendo su trabajo o exponiéndolo en un museo, mientras que otros se rehúsan a hacerlo. El resultado, no la obra, sino la situación estética, es producto permanente de un disenso. Es cierto que el caso relatado por Dussel es muy específico, ¿no? La comunidad versus extranjeros solidarios, y parece además haber ocurrido una situación muy controlada y no a partir de un conflicto de intereses y políticos estéticos. Seguramente los artistas extranjeros entendieron muy bien que su solidaridad artística consistía justamente en mantener ese consenso. Sin embargo, esta situación parecería más bien la excepción a la norma. Lo que vemos hoy en día es la apropiación corporativa y capitalista de las artesanías y los saberes ancestrales. De hecho, si tomamos en cuenta la solidaridad zapatista y el proyecto planetario del zapatismo en la actualidad, su diversidad y dispersión, es difícil pensar que puede implementarse el mandato estético de la obediencia como praxis político-afectiva descolonizadora, sobre todo a través de una asamblea planetaria estética. En otras palabras, no resulta del todo claro cómo se puede pasar del consenso estético-político de las comunidades para sí hacia lo que el propio Dussel llama la transmodernidad estética o estética pluriversal futura. Puedes pasar la siguiente. En la pasada Bienal de Sao Paulo, de hecho, ocurrió un hecho ilustrativo de lo que quiero decir, estas contradicciones estético-obedienciales. Para quienes hayan podido visitar la Bienal o ver algunas imágenes, se habrán encontrado en el pabellón de Ibirapuera una instalación de un colectivo que se llama GIAP, el Grupo de Investigación en Arte y Política, un grupo que, por cierto, tiene un proyecto actualmente con Manolo Borja Villel, justo en este momento, compuesto por una antropóloga chilena y un sociólogo italiano. En la instalación vemos diferentes materiales documentales sobre el zapatismo. Si quieres pasar las siguientes 3 imágenes, unas fotografías de asambleas, unos telares, unos tejidos, unos mensajes, unas pinturas. La siguiente. No, quédate en la anterior, por favor. La instalación es presentada como una obra del GIAP, no como una estética obediencial de artistas zapatistas. De hecho, el nombre GIAP aparece como productor-creador y el zapatismo como contenido. A su vez, la autonomía aparece como ilustración de la acción política y no como consenso estético, aquello que pide Dussel. Frente a la instalación, nos debemos preguntar si hubo y en qué medida consenso comunitario, obediencia estética. Desde mi punto de vista, esta instalación nos recibe en la Bienal más como una pieza de arte decolonial solidario con el zapatismo, que no como una estética de liberación en el sentido de lo que plantea Dussel. Desde luego, no es un caso aislado de la Bienal ni de muchos museos en la actualidad, en donde vemos mucho arte decolonial, pero poca descolonización de las estructuras institucionales que fomentan y promueven la decolonialidad estética. De la misma manera que la restitución de un par de piezas coloniales no significa una descolonización de los museos y sus colecciones, la contratación de curadores indígenas no acaba con el museo como institución colonial. ¿Quieres pasar a la siguiente? No sé si ustedes conocen el caso de museos como el Quai Branly. El Quai Branly en París fue un museo que inauguró Chirac. Chirac se autollamaba para sí mismo un teórico postcolonial, quería ser el museo de los otros, y es una operación muy importante la del Quai Branly. El Quai Branly lo que reunió fueron las colecciones etnográficas, todo el arte no occidental que tenían en sus diferentes museos, el Museo del Hombre, etc., y los reunió en este nuevo museo sin occidente, ¿no? Esta idea del revisionismo geopolítico de hablar por los otros. Si quieres pasar, voy a ir avanzando para cerrar. La siguiente. Literalmente él se veía a sí mismo como el gestor, el creador, digamos, del proyecto de descolonización y transculturación del Imperio francés. La siguiente, por favor. Una más, no me voy a detener mucho en eso. El último caso que les traigo es el del proyecto del Fórum
Humboldt. No sé si alguien ha oído de este nuevo museo. Siguiendo la línea del Quai Branly en París, Berlín recientemente reconstruyó desde cero el Palacio Real, incluido una cúpula de 200 pies de altura. Un edificio barroco de Andreas Schulter que fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial y destruido, si quieres pasar a la siguiente, y que se dio a la tarea de literalmente reconstruirlo. Curiosa y sintomáticamente, el sitio web del museo ofrece un disclaimer, es decir, Berlín hizo exactamente lo mismo que París. Todas las colecciones no occidentales, las colecciones etnográficas de arte asiático, oceánico, etcétera, las reuniones de este museo están en la milla de Berlín, en el centro de la ciudad. Y si quieres pasar a la siguiente, bueno, es una obra que costó, por ahí tenía los 700 millones de euros, es el proyecto cultural más caro que ha emprendido Europa en toda su historia. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué hay detrás de esta gran inversión del proyecto de Colonial? Si quieres pasar a la siguiente. Sintomáticamente, el sitio web del museo ofrece un disclaimer, una rendición de cuentas de responsabilidad de Colonial, informando la forma en la que gestionan y resignifican las colecciones coloniales. Y si alguien tiene oportunidad de ir, si quieres pasar a la siguiente, a visitarlo, realmente el museo es una operación compleja, con muchas otras exposiciones y museos sobre la vecindad, sobre los otros. Puedes pasar a las siguientes, sobre la comparación entre lo no occidental, etcétera. No me voy a detener ahí. La siguiente. La siguiente. Una más, por favor. O exposiciones como esta. Hola Mundo, revisión de la colección, es decir, un aparato con una agencia alemana que es la encargada de organizar estas exposiciones. La Fundación Cultural Federal Alemana, que es la encargada, digamos, de coordinar todas estas operaciones de colonización. O la arte, nosotros, parece decir esta exposición, nosotros los europeos no sabíamos de vuestra existencia en el mundo, los saludamos, ahora sí son todos bienvenidos, ¿no? Aquí están las colecciones, vamos a darles la voz para que hablen sobre esto, es decir, marcando un grado nuevo, diferente de este revisionismo geopolítico a través de la descolonización de estos imaginarios. La siguiente. Hicimos un coloquio en homenaje a Okwi Embesor para hablar de estos temas, sobre el proceso de qué estaba pasando con la globalidad y la descolonización de los museos. Y lo que yo planteé en ese encuentro era el límite al que estaba llegando el discurso de la descolonización y la nueva tensión geopolítica que estaba detrás de esta situación. Si los vemos desde la lógica geoestética y geoestratégica de la que hablaba al principio, de la crisis actual ecosocial planetaria, el discurso de la descolonización de los museos enciclopédicos como Quai Branly, Humboldt, ahora lo que nos presentaron en la mañana del Museo de Antropología, también tiene algo de estos tintes. No puede separarse del hecho de que Europa, si quiere competir en la carrera de las energías verdes contra China, tiene que resarcir sus vínculos con sus antiguas colonias. Y es ahí donde el discurso de la repatriación de obras de arte y artefactos coloniales y la propia descolonización de los museos y sus colecciones aparece como la punta de lanza de la nueva diplomacia cultural decolonial. La siguiente, por favor. Desde mi punto de vista, la descolonización de los museos enciclopédicos debe enmarcarse en la actual catástrofe geopolítica y ecostética del planeta. Como parte del soft power, el discurso de la descolonización, la repatriación de obras de arte y el revisionismo estético al que estamos asistiendo es resultado de la crisis ecológica de nuestras sociedades capitalistas dependientes de energías fósiles. Alemania y Europa en general se enfrentan a un colapso de suministro energético derivado de la redistribución geopolítica de los recursos naturales a nivel mundial. Conscientes de ello, estos países imperiales saben que no podrán afrontar la crisis a menos que adelgacen y renegocien con sus excolonias el lado oscuro de la modernidad, su pasado y su memoria colonial.
Los nuevos recursos naturales alternativos se encuentran en su mayoría en sus antiguas colonias. Y es por ello que ahora asistimos a una especie de mea culpa en el corazón de la Europa imperial. La siguiente, por favor. A diferencia de Francia, que decía de no pedir disculpas, sino de ser ya profundamente colonial, Alemania está pidiendo perdón a sus antiguas colonias y pidiendo perdón por sus antiguos genocidios. Como probablemente saben, hace algunos años este país reconoció oficialmente su participación en lo que ya se acepta como el primer genocidio masivo del siglo XX, el genocidio en Namibia. Esta es precisamente la razón por la que Alemania está precisamente ahora, bastante tarde podríamos decir, repatriando artículos y pidiendo perdón a los pueblos Herero y Nama. Esta es la tragedia geoestratégica detrás del revisionismo decolonial de los museos enciclopédicos alemanes, las nuevas formas de extractivismo de transición hacia las economías verdes. Siguiente, por favor. Países precisamente como Namibia o Kenia han sido declarados fuentes estratégicas de hidrógeno verde. Siguiente. Nada, desde luego, es gratuito, ¿no? En el Museo Humboldt crearon todo un performance, que es unos videos de las negociaciones que se tuvieron para hacer la repatriación de los famosos bronces de Benín, ¿no? Y repatriaron 14 o 15 piezas, pero es una performatividad, igual que la que vimos en el video del monumento, para hacer explícito, hacer tangible, digamos, este nuevo pacto descolonizador de la memoria en Alemania. Las estrategias de cooperación y la diplomacia cultural alemanas se funden con el discurso de la descolonización y el diálogo global decolonial de los museos. Todos los días vemos políticos establecer nuevos planes estratégicos para acuerdos de cooperación extractivista a largo plazo. Y es por esto por lo que no podemos separar el discurso de la descolonización de la crisis de autoridad etnográfica de Occidente para hablar en nombre de los otros. De la misma manera que hace unas décadas el Museo Kebron Lee se apropiaron del discurso postcolonial para resituar la voz de Occidente, hoy se apropian y absorben el discurso de la decolonialidad para trazar los nuevos pactos globales de la crisis energética planetaria. A la promesa de la descolonización le falta por ello no perder de vista el problema del revisionismo geoestético que se había denunciado ya desde hace algunos años. La absorción de la decolonialidad como categoría estética y como discurso curatorial del mainstream global no es un escenario futuro, no es un riesgo en potencia, es una realidad compleja de la que necesitamos hacernos cargo hoy. El sistema del arte no iba desde luego a dejar intacta la decolonialidad. Museo, decolonialidad y geoestética siguen siendo claves para seguir pensando el problema. Muchísimas gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Agradecemos a Joaquín Barrenos precisamente por la conferencia que ahora nos compartió sobre el Museo de Colonialidad. Por supuesto, habrá muchas cuestiones aquí que plantearnos. Afortunadamente, mañana tendremos un taller con él entre las 10 y 12 del día en el Auditorio Luis Villoro para que podamos continuar esta discusión, asumiendo que por cuestiones de tiempo ahora no sea del todo posible. Pero bueno, quisiera darles la palabra para que se nos compartan alguna valoración, algún comentario, dudas, preguntas, objeciones, porque resulta peligrosa, ¿no? La categoría de arte colonial, ¿no? Pues podríamos ahí seguir pensando esto. Hay muchas categorías que pueden ser de circulación, como la de geoestética, interesantísima, la colonialidad del ver, esta descolonización también del sentir. Así que bueno, aquí hay yo creo que bastantes ideas para poner en circulación y por favor le damos la palabra al profesor Favelo para que nos comparta sus preguntas. Ahora se pierde el micrófono. Bueno, creo que a él le toca de 12 a 2 mañana. Sí, así es. Ah, bueno. Se reserva todo para mañana. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Felicitaciones, Joaquín, por una excelente conferencia. Creo que es muy interesante, es algo que hay que rumiar. No podemos tener todas las reacciones posibles ahora, hay que escucharla de nuevo, leerla. Por cierto, no las deja, porque
que va para el libro, de la fuente. Y hay muchas cosas sobre las cuales podríamos hablar, pero voy a referirme a una. Y quiero quedarme con una frase que dijiste por lo menos un par de ocasiones. Dijiste, sirve para lo uno y sirve para lo otro. Y me parece excelente la frase y creo que es aplicable, digamos, a una valoración crítica de algunas ideas, por ejemplo, de Walter Muñoz. Es el caso del libro La idea de América Latina. Precisamente en ese libro, Mignolo trata de mostrar que la idea de América Latina fue una creación francesa, precisamente en momentos en que se iba a producir la invasión de México, y que con ello, es decir, el concepto de América Latina, tenía un contenido de origen colonial o recolonizador, y por lo tanto, pues es un concepto que había que quitarnos, que había que barrer, que había que ser sustituido, por ejemplo, por el concepto de Abya-Yala, porque si nace con un sentido colonizador, pues entonces no puede servir para emancipar o para descolonizar. Sin embargo, aquí hay varios elementos que habría que considerar. En primer lugar, el origen del concepto no es de los franceses, es de Francisco Bilbao y de Torres Caicedo. Y lo utilizan precisamente no en un sentido recolonizador, sino al contrario, de defensa de la soberanía, todavía recién conquistada, de América Latina, asumiendo que es un concepto que podría propiciar la unidad bolivariana de la América en defensa de ese nuevo imperio que estaba bajando desde el norte y que se llama los Estados Unidos. Es decir, que el sentido que ve Mignolo al origen del concepto es distinto al que realmente tuvo. En segundo lugar, en la lógica de Mignolo hay una especie de fatalismo conceptual. Si un concepto nace con un designio, ese designio tiene que acompañar el concepto durante toda su vida. Es decir, Mignolo no asume la posibilidad de una resemantización del concepto, de un cambio de significado. Y por ahí viene su lógica, bueno, pues entonces no sirve para descolonizar. Este segundo aspecto, de que los conceptos no se resemantizan, podríamos hablar de millones de ejemplos que demuestran que los conceptos sí se resemantizan. Y sí es posible, ¿verdad? Átomo significó lo divisible. Van a 2 o 3 intervenciones y... Hace de eso que tú crees que el concepto dice o semantiza. Lo político está en ponerlo en juego ahí y hacer operar cosas. Entonces, por eso creo que mantener la tensión, la pendulación entre que lo visual puede colonizarte o ayudarte a desomatizar algo, eso, a mí eso me da una especie de esperanza, de que siempre va a haber un momento en el cual yo puedo levantarme y decir no, no así. Y eso a mí me deja con posibilidades. Entonces ahí coincido plenamente. Sobre lo plenamente estratégico de mantener la categoría arte colonial, yo no lo sugeriría. No digo que no pueda ser posible, pero quizás es una lucha demasiado desgastante, porque cuando uno ve cómo operan las categorías en el sistema del arte, por eso me he dedicado a ver cómo los museos hacen, cómo los discursos hacen, qué es la curaduría, sus porosidades, los intereses, traigo a colación la guerra material de las tierras raras y de las energías para intentar plasmar la complejidad que hay detrás de algo que uno quiere ver como arte y atar a algo, y la complejidad que puede estar en torno a eso es mayúscula, ¿verdad? La complejidad de un discurso sobre lo colonial puede ser mayúscula. Entonces creo que es una batalla, la de la defensa del arte colonial, que lo restringe un campo demasiado estrecho, que es el mundo del sistema del arte. Y puede ser que ahí se gane esa batalla, y me parece una batalla muy pequeña.
¿Me explico? En cambio, si desplazamos esa categoría, si la desmembramos y seguimos trabajando con otras categorías, porque esa es ya una categoría, o sea, la historia del arte ya tiene categoría de arte colonial. En 100 años vamos a tener el periodo del arte decolonial y los artistas que sí fueron decoloniales y los que no, la lista de los que entraron porque sí tenían las credenciales o en el ADN sí tenían 80% de indigeneidad y la categoría arte indígena ya está ahí también, ¿verdad? La Tate Modern ya tiene su curador de artes primeras e indígenas, es decir, esa es una batalla perdida. Esa es una batalla que yo no doy. No digo que no se pueda tener. Yo no le veo demasiada potencia. En cambio veo otras batallas que están operando en lo sensible, que para mí tienen muchas más posibilidades. Solo por esa razón, no porque no sea posible. Claramente es posible, ¿no? El arte político se defendió, ¿no? Todavía Ana Lungón y alguien hablaba hoy en una de las conferencias de Andrea Yunta, todavía se defendía la categoría arte político y se asoció el arte político a lo latinoamericano y se asoció el arte conceptual latinoamericano a lo puramente político, ideológico y revolucionario. O sea, se ha hecho, se puede hacer. De hecho hay una corriente general. Yo creo que esa es una batalla que si se gana es una batalla pírrica, ¿no? En el sentido de que perdemos más de lo que ganamos a pesar de que la ganemos. No llega. No, pero estaba primero ahí. Ah, sí, sí. Ahora de vuelta. Bueno, perdón, disculpas. Bueno, la teoría, la perspectiva o el enfoque decolonial en los últimos tiempos ha tomado una prioridad muy importante en México y se está asociando mucho a la nueva escuela mexicana. Estamos hablando del papel que Dussel está tomado en las nuevas reformas educativas. Sin embargo, yo veo un problema viendo los planes, los programas de estudio y todo esto, que hay mucha teoría, pero que hay poco estudio de procesos. Y si quieres hacer esto con una perspectiva o con un enfoque decolonial, creo que más que centrarte en las grandes teorías, si te interesan las luchas sociales y la transformación de la sociedad, lo que tendríamos que trabajar serían justamente los procesos. Yo sé que está fuera de contexto, pero aún en ahorita vengo de otro congresito, y allí estaban hablando de la nueva escuela mexicana y que lo que se llama las artes, las prácticas artísticas, tendrían que hacerse con un enfoque decolonial. Y a mí me parece eso aberrante porque están juntando lo decolonial con las competencias. Dices, ¿dónde nos juntamos? La pregunta es, ¿se pueden hacer todo esto, se pueden hacer estos enfoques sin mirar lo complejo que son los procesos, sobre todo si estamos pensando en la transformación de la sociedad? Es una excelente pregunta y me toca muy de cerca por una anécdota que les voy a contar. Por azares de la vida me tocó estar en una situación en la que me pidieron desarrollar un plan museológico de un museo nuevo que se iba a crear, y alguien propuso que tomáramos los libros de la nueva escuela mexicana como guión para las salas de exposición. Y entonces me di a la tarea de leerlos con mucho detalle, y no solo con el detalle de la aspiración didáctica del marco curricular, etcétera, sino con la intención de intentar leer cómo podían ser traducidos más allá del marco meramente
digamos, de lo que se llama psicología educativa o diseño curricular, ¿no? Que es el problema de los procesos. ¿Cómo haces que esto que está escrito aquí, que puede sonar muy bien, sea lo que se enseña? O sea, el paso de lo que está dicho en un plan estratégico a lo que se enseña en un aula y comporta un campo tan complejo que ese es el campo de la didáctica. Casi que lo que está escrito ahí puede ser cualquier cosa. Lo importante es su traducción. Y me negué a hacerlo porque lo que me di cuenta que iba a pasar es que se iba a crear una ilustración de algo que en el proceso pedagógico no se había todavía resuelto. No se resuelve. No se había resuelto. Y yo creo que el papel de los museos no es ese. El papel de los museos es otro. El papel de los museos es trabajar con la problematización de algo que se desprende de ahí, de su imposibilidad de aplicarse, de recoger la lucha sensible que hay al respecto del programa, de los éxitos que puedan tener, pero no la de ilustrar una idea, es decir, todos los que estamos más o menos interesados, que hemos seguido con Catherine Walsh la pedagogía decolonial y las relecturas de Freire, con todo lo que puedan tener, pues confiamos en que justamente lo que no se debe hacer es utilizar el arte para ilustrar esto, ¿no? Sobre todo si vamos al concepto de nueva escuela, alude a una nueva escuela que es la nueva escuela mexicana, porque en México ya han habido varias nuevas escuelas mexicanas. Como saben, en los años 30, en los 20, pero sobre todo en los 30, ¿verdad? Porque efectivamente con la CEP y con Vasconcelos llega ahí, pero Vasconcelos manda a Estados Unidos a estudiar al college, a un conjunto de pedagogos de vanguardia para traerse y fundamentar la nueva escuela. Llegan todos en el 29 y en el 30 lo convierten en un modelo. Ya se hablaba de aquella nueva escuela mexicana, ¿verdad? Entonces, yo creo que los museos no deben cumplir esa función y por eso me negué a hacerlo. Es una manera indirecta de responderte que creo que no, que la parte clave es la otra, la de la construcción social, sensitivo-política de los procesos educativos. Esa es la que realmente importa. Y sociales. Y ahí puede ser que sí, que lo decolonial constituya una forma de pedagogía. Ojalá. ¿Es posible? Sí es posible. Ahora, ¿es posible lo contrario? También. Muy probablemente también. Muy probablemente también. Muy probablemente también. Sí, porque ahora, pero yo veo un poco sensible porque veo cómo un conjunto de conceptos neoliberales se los están encajando así muy bien y bueno, usan mucho justamente la palabra pensar porque ya son de moda, hablan de colonialidad, hablan de subalternos y dices, de clases subalternas, dices, no, pues qué bonitos teóricos, pero cuando vinculas la UNESCO con el Banco Mundial, dices, pues que les vaya bien, ¿no? Pero ese es como el grave problema. Sí, creo que lo leemos igual, exactamente así. Gracias por la pregunta. Sí, vamos bien. Estamos en el mismo problema. Bueno, antes que otra cosa, me encantó la presentación, bastante interesante, entonces quería aclarar esa parte que ha sido una presentación maravillosa. Entonces, para no quitar mucho tiempo, tengo una pregunta como bien estructurada. Tomando como punto de partida el ejemplo del Museo de Humboldt, estas obras, que no voy a llamar obras de arte para evitar polémicas conceptuales, las voy a llamar obras de producción cultural periférica. Entonces la pregunta es, estas obras de producción cultural periférica, como en el caso del Museo de Humboldt, ¿pueden o tienen cierto grado de posibilidad de fungir como un proceso de sanación de las ontologías periféricas que las constituyen, aunque no tengan cabida en estos megaproyectos de corte dentro de una agenda capitalista? ¿O en qué medida estas producciones culturales o obras de arte, entre paréntesis, reafirman los valores decoloniales e incluso aún zigzagueando o teniendo un pie fuera y un pie dentro de estos megaproyectos de una agenda de corte capitalista? Esa es como mi pregunta. Gracias. La respuesta creo que ya la dije. Sí y sí también. O sea, el arte puede
inocular a los nuevos inmigrantes que se espera que van a llegar, ¿no? por estas nuevas operaciones, ¿no? de extractivas. Sí, claro. ¿Permite un lugar de posibilidad para reivindicar? Sí, esa es la condición del arte y de las tesis. Esa es su condición. Poder y poder también en contra de sí misma. Entonces, lo importante es de qué depende que vaya en una dirección o en otra. Y lo que le intentaba decir Juan Ramón es que eso abre realmente el espacio posible de la imaginación sensible para hacer cosas. El que puede y que al mismo tiempo puede ser que no. Y por lo tanto, ese lugar me interpela políticamente para hacer algo. Sí, gracias. Muchas gracias. Vayamos a una última pregunta para poder dar cierre al evento, invitarlos a que mañana continuemos dialogando tanto con Pedro Pablo Gómez como con Joaquín Barrientos. Así que adelante, por favor. No, creo que estaba ¿Había alguien ahí que quiera tomar la palabra? Adelante. ¿Quién guste? ¿Quién está? Mañana podemos claramente retomar. Sí. Ok, sí, era la misma, para regresar con la misma inquietud de Fabelo, esto de que lo visual puede ser una cosa y lo otro. A mí inmediatamente me vino las gráficas que Dussel siempre hacía en el pizarrón y demás, y todas las discusiones que se tienen en torno a las categorías. Y es que en algún momento me di cuenta que hablabas de ello como si fuera un concepto y después de la intervención de Fabelo como una categoría. Y bueno, ahí sí había que ser un poco más meticuloso, no es lo mismo concepto que categoría, ¿no? O al menos que uno diga, bueno, lo voy a tomar como igual y punto, ¿no? Se quita uno de ciertos problemas. Pero me saltaba esta doble visión de pensar en qué es y no es. Y lo planteo así justamente porque es el famoso pasaje que cita mucho Dussel, en el que el ser es y el no ser no es, ¿no? Que dice, bueno, parece muy obvio, pero cuando uno lo piensa tantito, le va cayendo el 20 de poquito en poquito, ¿no? Y lo que pasa es que si es una cosa y es lo otro, entonces nos quedamos exclusivamente en lo que Dussel llamaría la totalidad. Que es una categoría de tres, ¿no? De tres ya en su última etapa, digamos, y estaríamos olvidándonos justamente de la más importante, la que le da, digamos, este sello característico de la liberación, ¿no? O sea, si es totalidad esto, nos faltaría la exterioridad, y esto es muy importante porque si no, pues Dussel no es Dussel, ¿no? En el sentido de que habría que salir de esa doble faceta de lo visual que hablabas. Creo yo, digo, es más un comentario, ¿no? Pero en aras de entablar un diálogo, ¿no? Porque me confundía un poco más que aclararme cosas, ¿no? Porque si es una cosa y además si no es, entonces me deja igual, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es de que por eso no es dialéctico el método dusseliano, ¿no? Sino es analéctico, es necesariamente analéctico, ¿no? Porque necesitaría esa otra categoría del no ser, de lo excluido, del efecto negativo no intencional, dice él también en algún momento, para que esto irrumpa y le diga al sistema, eres injusto, ¿no? Digo, ya pensándolo en términos de lo que comentabas sobre cómo lo estabas creando, también decías de crear obedeciendo. Me gustó mucho la frase porque justamente en política es lo que hemos puesto como el mandar obedeciendo, el obedecer mandando, y habría que reacomodar. Ahora, este reacomodo creo que tendría que venir, por ejemplo, ahí es donde hay que inventar categorías, ¿no? Y creo yo, porque mira, cuando define la política en términos del poder, como un despliegue del concepto de poder, ¿no? Un poco a la Hegel, dice, bueno, en algún momento tenía que crear una decisión ontológica,
Y entonces retoma de Spinoza el poder con dos facetas y les nombra de manera diferente, justamente para no tener esas confusiones. Y entonces dice, una cosa va a ser la potencia y otra cosa va a ser la potestas, ¿no? Claro, a los oídos de alguien dice, pues si es lo mismo, entonces hablamos de lo mismo, punto. Pero no, son cosas muy diferentes, apuntan a cosas muy diferentes, tienen consecuencias mayores para la política y demás. Entonces yo creo que ahí, pues, habría una invitación a repensarlo. A mí ahorita me diste muchos elementos para esto, pero me dejó así como que hay que darle más todavía, ¿no? Mucho en estos términos de la creación, o sea, es decir, en un momento de creación que justamente es la crítica que Dussel hace a los decoloniales, no tienen ese momento de creación porque todavía no descubren la exterioridad, ¿no? En un sentido radical, al menos como él lo ve, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto el discurso decolonial se vuelve unilateral y nadie habla de un primer momento, ¿no? Sino que más bien solo estamos hablando de la crítica negativa, pero sin saber qué es lo que estamos criticando, ¿no? O en algún momento se pierde, ¿no? Entonces, creo yo que habría que revalorar esto y a mí me dejaste, digo, me encantó tu ponencia, o sea, no pestañeé en un solo momento y me da muchos elementos para pensar, no solo la parte visual, sino la del arte, de la que hablabas y todo esto, pero creo que sí habría que entonces empezar, estamos digamos, en un buen momento para repensar justamente lo decolonial y además crear nuevas categorías que nos permitan relanzarlo para no perder el impulso original creativo que se tenía en un primer momento, ¿no? Que quizás se ha desdibujado un poco porque se puso de moda y ahorita ya cualquier cosa es decolonial, ¿no? Entonces, yo creo que lo apuntas muy bien, ahí habría que entablar un diálogo para ver cómo salir, digamos, de esto para ver cosas nuevas, ¿no? Y creo que estamos en antesala, ¿no? Y creo que existen muchos elementos para ello, entonces no habría que quitar el dedo del renglón de él, ¿no? ¿Sale? Muchas gracias. No es una pregunta, pero el comentario es muy interesante y merece una respuesta. Merece una respuesta porque es importante que ese planteamiento que se hace sobre la visualidad no es un planteamiento ontológico, ¿no? O sea, eso lo resolvió Dussel con Karl Appel y con Levinas muy claramente. O sea, no va por esa negación del ser y no ser. No, es por una pendulación de la posibilidad política. Es algo más simple, no es algo ontológico, no va al campo de la ontología. Es simplemente que hay capacidades colectivas de lo sensible de hacer diferente respecto a la obra de arte. No le puedes atar ontológicamente a la obra de arte que sea una cosa o la otra. Se trata de no hacer ontología, de eso se trata. Y si quieres una ontología, es una ontología radical, materialista, marxista materialista, radical. O sea, un nuevo materialismo radical, una ontología orientada de los objetos materialista, radical. Esa es la única posibilidad. La otra te lleva a lo que tú describiste perfectamente, pero eso ya lo solucionó él en los años 80, ¿no? Entonces creo que el debate no está ahí. Creo que el debate tiene que ver más bien en lo procesual de la vida política respecto a la tendencia a ontologizar el objeto, a categorizarlo, etc. Ahí es donde creo que está el asunto. Muchas gracias. Les recuerdo, mañana podemos continuar este diálogo. Los esperamos en el auditorio Luis Villoro a las 10 de la mañana para poder trabajar un taller con Pedro Pablo Gómez, y a las 12 está preparado un taller con Joaquín Barrientos. Les invitamos para que nos acompañen. Y bueno, pues ya para concluir, a nombre de la Maestría en Estética y Arte y por supuesto de la colección La Fuente, queremos hacerte entrega de un obsequio que son algunas de las publicaciones de la Maestría en Estética y Arte y colección La Fuente. Y por supuesto le pedimos también al doctor Patiño, el coordinador de la maestría, así como a Pedro Pablo Gómez, que se acerquen por favor para que podamos hacer la entrega precisamente de sendos reconocimientos a cada uno de los participantes del coloquio. Gracias.
La foto. Una foto de colonial, por favor. Enséñala ahí, vamos a tomar para todos.